capítulo 1, propiedades de los fluidos, continuación. Y vamos a colocar un subtítulo dentro de las cosas importantes como parámetro, que no solamente en los fluidos, sino también en los materiales está la isotropía. Isotropía. Vamos a remarcar diremos, se dice que un fluido es isotrópico cuando él está constituido por partículas isotrópicas. Eso es cierto. Y ahora miraremos aquello. Se dice también que si un observador arbitrariamente colocado sobre una partícula mira las mismas propiedades y estructura en todas las direcciones. Entonces se dice que se trata de una partícula isotrópica. Esos jóvenes. Y voy a hacer un bosquejo para intentar acompañar a la afirmación, un dibujo. Pues conforme a lo que nos decían, una partícula de agua, por ejemplo acá, y un observador localizado en esta parte. Y él observa en todas las direcciones, dice, las mismas propiedades que la partícula tiene. No hay privilegio en ninguno. Pero no solamente eso, sino la estructura de ella, toda la estructura que le rodean, es símil. Entonces, para tal situación, es isotrópica. Sin duda, lo contrario, lo opuesto a isotropía, es la anisotropía. Anisotropía sería lo inverso. En algunos sentidos hay diferencia entre propiedades y estructuras de la partícula. Algunas cosas diremos. Ejemplo, colocaré acá.
Aquí tal vez podría decir isotropía, anisotropía. Iso es igual, ¿recuerdan? Una persona. Una persona, por ejemplo, no es isótropa. Por ejemplo, la mayoría de nosotros utilizamos la mano derecha para realizar las cosas, para escribir, por ejemplo. Y tenemos desarrollo, un dominio más completo de la mano derecha que la izquierda. Al contrario, hay algunas personas que mejor manejan la mano izquierda frente a la derecha. Entonces, son muy pocas las que tienen igual dominio sobre ambas manos. Las personas, por ejemplo, en ese aspecto somos diferentes. Por ejemplo, la resistencia. Del concreto. Acá abajo voy a dibujar. Supongamos un cilindro de concreto. A ver, no sé, creo que aquí hay cilindros. No, es muy pobre su bagaje. Y a este cilindro le sometemos a esfuerzos de tracción. Un sigma de tracción y un sigma de compresión. Digo, de tracción en la parte inferior. Y si acaso paulatinamente vamos incrementando el esfuerzo, va a haber un momento sin duda de que este elemento se va a romper. El valor de este va a ser relativamente bajo, relativamente digo. Quizás unos 30 kilogramos fuerza, o tal vez un poco más, conforme sea la dosificación. Si quizás incrementamos la cantidad de cemento, pueda resistir mejor. Pero si efectuamos un experimento similar a este, pero en lugar de que sean esfuerzos de tracción, que sean más bien de compresión. Comprobaremos que es 10 veces mayor cuando falle el elemento. Rotura por compresión. Igual, a casi 45 grados se va a romper. Sigma compresión va a ser, por ejemplo, por decir algo, 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Va a depender de algunas cosas, pero más o menos el orden va a ser ese. Es fácilmente conclusivo de que sigma sub t es distinto a la compresión. Por lo tanto, este es anisotrópico. No son iguales, pero en el acero sí. Acero, sí. Entonces acá voy a colocar resistencia al concreto, es anisotrópica. Más del acero, resiste por igual. Entonces puedo colocar aquí anisotrópica. A ver, piensen eso mientras en un instante estoy con ustedes. Sobre esta parte.
¿Preguntas? ¿Alguien hable? Por favor, joven. René Junior. ¿Se me escucha o parece que nadie hubiera en la clase? Se le escucha, Inge, está claro. Inge, se escucha. Okay. Ya, entonces continuaremos. Entonces, hay otros ejemplos que podríamos citar y es importante que ustedes que lo tengan presente. Hay, por ejemplo, materiales, acá voy a colocar, que nos interesan como civiles. La facilidad, dificultad también, con que el agua viaja en el subsuelo. Y es importante porque la ciudad de Cochabamba, y en realidad el Valle Alto, el Valle Bajo, el Valle de Sacaba, dependemos en gran medida de la provisión de agua que se hace del subsuelo, las aguas subterráneas. Y es importante estudiar cómo es que esas aguas han llegado a parar ahí. Algunas personas dicen que es la recarga que proviene de las lluvias. Llueve en la cordillera y a través de las fisuras que hay en la roca, el desplazamiento, el agua lentamente va bajando hacia el valle y va a ir a infiltrarse, a insumirse en los acuíferos, que luego el hombre explota en forma rápida y a veces desmedida. Entonces es importante saber, cuánto tiempo le toma al agua desde la cordillera viajar hasta el valle, porque si eso ocurre en cientos de años o en miles de años y nosotros estamos explotando, ¿qué les digo? En unos 5.000, 4.000, 6.000 pozos que existen en el valle, vamos a desecar a una velocidad más rápida el agua subterránea de lo que la naturaleza recarga. Si eso ocurre, no va a haber agua suficiente para las personas y vamos a tener, ustedes o sus hijos, migrar a otros puntos del país. Entonces, un elemento importante es justamente la anisotropía y la isotropía del movimiento del agua cuando en el suelo viaja. Y al efecto les voy a colocar un dibujito. Imaginemos que esta es la superficie del suelo. Y la primera capa la estoy dibujando en ánimo de dar el contexto, para que ustedes lo vean. Pero exactamente no es así. Sino que yo voy a utilizar una lupa, una ampliación para mostrarles lo que ocurre ahí abajo. Y en ese ánimo de darle contexto, voy a colocar unas plantitas para que se vea. Y las raíces, por supuesto, de las tales plantas. E imaginemos que una gota de lluvia cae ahí. Una gota de lluvia, por ejemplo, esta. Acompañada de otra. Y otras. Y que encharcan la superficie. A ver si esto me acompaña, un poquito más lo haremos. Después de una copiosa lluvia, se encharca el suelo. Termina la lluvia, sale el sol nuevamente y por los efectos que ustedes conocen, comienza a evaporarse. Por ejemplo, acá el sol sale, el lápiz. Los rayos solares harán su trabajo y el agua va a comenzar a evaporarse. Pero no toda ella, porque una parte, como saben, va a escurrir en dirección de la pendiente, la otra parte va a ser absorbida por las raíces y lo que restare va a infiltrarse. Voy a colocar acá, va a haber agua que a través de los poros del suelo va a comenzar a infiltrarse y viajar así. El suelo inmediato a la superficie va a estar completamente húmedo, saturado. Y conforme vayamos bajando, la humedad que encontremos aquí en el subsuelo
unos cuantos metros abajo, va a ser cada vez menos y menos. Digamos, a unos 2 metros, 3 metros, la lluvia que ha caído no va a ser suficiente para modificar el contenido de humedad que los poros tengan. ¿Ya? Entonces, miraremos la primera opción. ¿Qué tal si es más bien un suelo gravoso? Si es gravoso. Y si yo utilizase una lupa, a ver, permítanme que haga, una lupa vamos a emplear. Una lupa me va a ayudar a mirar lo que está ocurriendo. Podría llover que las partículas de grava estuvieran más o menos así acomodadas en el suelo. Algunas de tamaños diferentes, más pequeñitas, algunas quizás inclusive fragmentos. Tal vez mal acomodados, tal vez algunos subredondeados, otros y quizás más pequeños. Arenas de diverso tamaño que constituyen el suelo aluvial que ha sido arrastrado por sinnúmero de tormentas caídas en la cordillera. Así. Este es eminentemente un suelo grueso, conformado por arenas gruesas, gravas gruesas, gravas medianas, arenas gruesas, arenas medianas, finas, así. E imaginemos que conforme lo que he dibujado aquí a la izquierda, la lluvia hace su presencia, mantiene su presencia y comienza a viajar. Entonces van a ser hilos de agua que, por ejemplo, por acá, comiencen a transitar. Y quizás baje así. Tal vez esta otra. Esta es una corriente de agua que quizás vaya así. Y va a seguir descendiendo. Otra, quizás por acá, venga. Y se le ocurra, perdón, esto déjame. Va a ir rodeando los granos de grava. Y continúe su viaje. La distancia que haya recorrido en este sentido, por ejemplo, esta, otro globo se ve. Miren, esta es la distancia vertical. Y. Y cada una de estas, miren, el trayecto de estas líneas no ha sido enteramente vertical, sino que ha habido en algunos momentos, por ejemplo, un desplazamiento X sub 1 en sentido horizontal, y luego de aquí a acá ha viajado una distancia horizontal X2. Este de que inicialmente venía por acá ha tenido un desplazamiento en este sentido, X3, y luego de X3 ha ido hasta acá, X4. Miren, no solamente, aquí pondré el movimiento, es tanto vertical, okay. El movimiento es tanto vertical como horizontal.
y más o menos de la misma proporción. Y más o menos de la misma proporción. Déjenme escribir aquí. Podría decir que si el Y que ha recorrido en vertical es más o menos igual a la suma de los X sub Y. Podrá ser 10 veces más grande, 5 veces más grande, 2 veces más grande, pero más o menos va por ahí. Que es diametralmente opuesto con esta otra situación. Ya, pero esto es lo que les explico. ¿Es comprensible? ¿Es aceptable por ustedes, jóvenes? Es el lecho de un río, piensen. Es el lecho gravoso de una de las quebradas que tenemos aquí al pie de los cerros. Está constituido por material más o menos de este estilo. Aquí he prescindido de los bolones, por ejemplo. Entonces, cuando el agua de una crecida viene, una lluvia, rápidamente se infiltra a través del lecho gravoso y se va hacia quién sabe dónde. Pero se insume. Pero no es lo mismo si fuese un suelo arcilloso. Si fuese un suelo arcilloso, no encontraríamos en primer lugar granos así tan grandes como estos, sino tendríamos que usar doble lupa o triple lupa para mirar cómo ocurre aquello. Y conmigo ustedes van a convenir que las arcillas, antes que redondeadas, son más bien láminas, mica creo que son, así. Están dispuestas como láminas de esta forma. Si pudiésemos emplear nuestra lupa, encontraríamos que son así. Y tienen una superficie grande versus el espesor de cada una de estas láminas. Y además, porque son muy pequeñitas, les decía que tengo que usar 3, 4, 5 lupas superpuestas para poder mirar el dibujo que he hecho, por esa pequeñez exhiben cargas eléctricas sobre su superficie. Hay algunas que tienen positivos, cationes, y otras que tienen más bien al contrario, cargas negativas. Entonces, entre ellas interactúan y con el material que está cerca. Entonces, hay atracción y a veces hay repulsa. Cosa que no es evidente acá. Una grava no creo que tenga carga positiva ni negativa. Es un material inerte. Entonces, no hay atracción con otros, ni tampoco con el agua. Este es lo que les describí aquí con la grava, es a nivel macroscópico. En cambio, en este otro caso es más bien a nivel microscópico por el tamaño de las partículas de las arcillas. Entonces, ahora haré el parangón. Si tuviera que viajar, por ejemplo, la humedad de una corriente de agua, tal vez tuviera que venir por aquí, viajar así, por encima de la lámina, y así. O quizás una otra, esta tal vez para remarcar, tuviera que venir por acá, venir así, y quizás seguir la misma trayectoria y aparecer ahí. De igual manera, si comparamos el espesor del viaje en sentido vertical versus lo horizontal, más este otro, por ejemplo, que he viajado, x sub 1 más x sub 2, se comprueba
que Y es mucho más pequeño que X1, aquí que todos los Z se dice. A ustedes les va a ser fácil concluir. Acá hay facilidad de movimiento en horizontal como vertical. Podrías llegarme a decir que este es un material isotrópico para el viaje del agua. Mientras que aquí es lo contrario. Viaja, tal vez no diga viaja. Lo diré de otra forma. ¿Le cuesta más al agua moverse? No, puedo tener problemas con los puritanos. Viaja un poco trayecto en vertical frente al recorrido en horizontal. Entonces, en términos de facilidad de movimiento, se trata de un suelo anisotrópico. Inclusive hasta las plantitas podrían sentir esa diferencia. Miren, si el suelo fuese arenoso y colocásemos semillitas, si fuese eminentemente gravas gruesas y gravas medianas, y le colocásemos semillas y le regásemos, buena parte del agua se infiltraría. Por efecto de la gravedad se iría hacia el fondo. Y quizás no todas las plantas o las semillitas germinarían y las plantas se desarrollasen apropiadamente. Bastaría que después de la lluvia el sol salga, o después de que reguemos, el sol brille, y muy buena parte del agua que estuviera almacenada, que se hubiera quedado, porque el agua también se queda acá. A ver, déjeme ver que dibuje. Voy a un lapicito. Entre grava y grava, acá, van a disculpar, voy a agrandar. Entre grava y grava, no siempre el agua se mueve, sino a veces queda retenida. Han de saber ustedes, un poco más después van a aprender, que hay unas fuerzas de adhesión. Uy, muy preciso. No es que el agua se mueve libremente y a su arbitrio, no, sino que también existen fuerzas eléctricas de origen eléctrico que hace que se adhiera. Por ejemplo, acá, entre grava y grava, aquí el agua queda retenida, así. Aparecen fuerzas de adhesión. Y se constituye en un tapón. El agua que está adherida por fuerzas agua y partícula se constituye en un tapón y ya no pueden circular las próximas
líneas de corrientes, a menos que se insufle presión aquí arriba y vaya con todo y se conforma en una, como si fuese una tubería de conducción de agua. Entonces, es lo que les digo. En términos, digo, las plantitas, pero en cambio, las plantitas pueden mejor fructificar en un suelo arcilloso, porque como el agua le toma tanto tiempo viajar entre estas partículas, a veces se cansa, en realidad pierde energía, y se queda ahí, se queda quieta, ya no viaja más. Entonces las raíces, en el momento de llevar a cabo su ciclo vital, encuentra siempre humedad en estas zonas y comienza la extracción de agua contenida entre la arcilla, y puede prosperar y puede vivir. Basta que le adicionemos alimentos, NPK, selenio, nitrógeno, fósforo y potasio, le añadimos a esto fertilizantes para que en un suelo arcilloso, un suelo fino, prosperen las plantitas, a diferencia de un suelo gravoso. ¿Ya? Miren, en términos también de agronómicos, hay diferencias. Uno nos favorece y otro nos desfavorece. Y eso está asociado con estos conceptos que les decía. Isotropía y anisotropía. Ya, preguntas de lo que les he explicado, jóvenes. Ya, y eso nos va a permitir ingresar a un campo que se llama... Sí, dígame. ¿Podría repetir la parte de las cargas que puede tener el suelo gravoso y el suelo arcilloso? ¿Las cargas? ¿En qué sentido? No le comprendo. ¿Cargas eléctricas? Sí, si es que se reteniera ahí. Sí, hay adhesión, recuerda, a ver, déjame ver. Quizás en colegio hayan hecho este experimento o hayan visto. Imagínense un tubo de ensayo, de esos que solemos usar. Un tubo de ensayo. Y le colocamos agua. El nivel de agua no es perfectamente horizontal, sino que aparece una curvatura así. Le llamamos menisco, ¿recuerdan? Así. Y ese es producto de la adhesión, de la capilaridad, de la adhesión del agua actuando con el vidrio. Pero bastaría que usted ensanchase el diámetro de ese tubo, imagínense que sea así, para que se amortigue este efecto. Tal vez es muy pequeñito aquí, después es así. ¿Se da cuenta? Es una interacción que existe entre el agua y la superficie de contacto. En algunos se manifiesta. O también en este, por ejemplo, miren, hay otro efecto. Quizás hayan visto ustedes jóvenes, cuando se va a construir el cimiento, un segundito, permítame. Del sobrecimiento. Entonces acá se suele construir el cimiento de lo que va a ser un muro. E imaginemos que es este. Aquí estarán las acomodadas y el cemento que va a ligar a los componentes de la mezcla. Y luego recién aquí va a venir los ladrillos. Pensemos así. Y aquí vendrán las otras capas. Pero notarán que por la lluvia, por lo que sea, porque el nivel freático está cercano, cualquiera de esas cosas, por ejemplo, podrían tener acá. El nivel freático, sobre todo en algunos lugares de la ciudad de Cochabamba, por el Correo, un poco más abajo, este nivel freático sube y baja dependiendo de la época del año. Entonces hay una humedad que transmite y sube por acá, o ya sea de aquí del suelo. Se humedece, llueve, se encharca, lo que sea, y sube la humedad por aquí.
y también sube a través del ladrillo. Y como estos ladrillos tienen una capa de pintura, y eso primero, luego la pintura, imaginemos que aquí está la... Al cabo de cierto tiempo, quizás ahí en ustedes vistos, esta parte comienza a hacerse blanco, manchas blancas aparecen. Es la humedad que está subiendo, se evapora y quedan las partículas salinas. Entonces, para esto, los constructores colocan una capa que intenta aislar, una capa aislante, de manera que toda la humedad, todo lo que haya en el subsuelo, los avatares del agua, terminen su viaje aquí, justo en esta capa impermeable. Y la pregunta es, miren, ¿y por qué asciende el agua? ¿Por qué asciende el agua? Si aquí su nivel de energía parece ser este, pero se da el lujo de ascender acá. O quizás hayan ustedes visto en los pozos, por ejemplo, en los pozos así. Miren, este es allá en el valle. Ese es el terreno y luego se excava un pozo. Voy a hacer un corte medio chistoso, van a disculpar. Miren, ese es el terreno. Este es el terreno así. Lo que le voy a añadir son unas plantitas para que nos permitan tener el contexto. Estas unas plantitas. Sus raíces, acá están sus raíces. Esta es una noria, un pozo excavado. Y aquí abajo está el espejo de agua. Así digamos, este es el agua. Este es el agua. La superficie de agua que es horizontal, pero yo estoy queriendo hacer 3D para que miren. Inclusive para darle... Podría decir, acá hay un primer estrato de gravas. Qué sé yo, un suelo determinado. Y aquí otro. Más lo que les quiero señalar es que debido a un cierto fenómeno que con ustedes vamos a mirar, el nivel de agua, esta es la energía que tiene, comienza a subir. El terreno que estoy ahora punteando está húmedo. Y si nos acercamos justo a la superficie de agua, diremos que está saturado. Aquí el suelo saturado. Quiere decir que todos los vacíos, todas las partículas de aire están llenas de agua. Pero el suelo aquí arriba está virtualmente seco. Suelo seco. Acá en esta capa está húmedo. Partículas de agua logran ascender y ascienden en razón de la fuerza capilar. Si acá hay una tensión superficial que aguanta el menisco, y aquí les he dibujado que se tapona, hay una fuerza del ascenso capilar. Y el ascenso capilar es mayor en arcillas. Y es pequeño, a veces muy pequeño, en arenas. En gravas. Si este suelo fuera gravoso, y este suelo fuera gravoso, este ascenso tal vez sería 1 centímetro, 2 centímetros, quizás un poquito más, quizás 5. Pero si fuese arcillas, puede llegar hasta 20 o tal vez 30 centímetros.
30, tan feo. Uno, 2 menores a 2 centímetros, por ejemplo. Y eso es atribuible al tamaño de los granos. El tamaño de los granos facilita o obstaculiza el ascenso. Entonces, vean, hay condiciones de anisotropía e isotropía. ¿Está entendido, jóvenes? Sí. Ya. Entonces, miraremos, en base a esto, definiremos fluidos. Tipos de fluidos. Básicamente tenemos dos. Fluidos ideales, o perfectos también le llaman, perfectos, y los fluidos reales. Esos dos tenemos. Fluidos ideales y fluidos reales. Y la buena noticia, yo creo que es buena noticia, que los fluidos ideales no existen. Solamente son un recurso, hasta me atrevería a decir didáctico, para iniciar el estudio de los líquidos. Es así, jóvenes. Son nada más un recurso para poder yo abordar a los estudiantes de hidráulica 1 y decirles, hay ideales y hay reales. Los ideales son aquellos que no tienen viscosidad. Estos líquidos no tienen viscosidad. Es decir, mu a la vez que nu y a la vez son cero. Son fluidos, voy a poner una cosa así, no admiten o no soportan tensiones de corte. Es decir, tau es igual a 0. Son isótopos, por supuesto. Son isótopos. Cuando un líquido se mueve, diré, se mueve, es decir, un líquido ideal. Se mueve, no pierde energía. Y este es un concepto, yo creo que el primero, el segundo y este último son los más importantes. No pierde energía. Y la razón para ello son estas dos que aquí arriba he colocado. Para ilustrar aquello, supongan lo siguiente.
Acá hay un sinnúmero de gradas. Ahí. Y uno de ustedes, si hubiéramos estado en clases presenciales, yo le hubiera dicho, desde el piso inferior, tome una de las sillas que tiene el aula y cárguela. Desde el piso de abajo, subiendo las gradas, llegue aquí. Va a cumplir el joven, sin duda, con el propósito del ejemplo, y va a colocar la silla. Pero cuando el joven llegue aquí arriba, después de subir unos 20, 30, 40 grados, dependiendo hasta dónde sean, él va a llegar a cesante, va a llegar jadeando, va a llegar acalorado. Inclusive si es muy pesada la silla, podría llegar transpirando, va a llegar con la carita colorada. Le va a costar ascender. Si al inicio tenía una energía 1, cuando llegue aquí arriba transportando la grada, y más si lo hace corriendo, ya les decía, va a llegar cansado. En este trayecto habrá gastado calorías. El número de calorías habrá bajado en su cuerpo. Su desayuno habrá invertido en subir las gradas. Entonces, en este caso, nadie dudaría que la energía 1 es mayor a la energía 2. Y esa resta E1 menos E2 es la energía que le ha permitido subir, es lo que ha perdido en el esfuerzo, en la carrera que ha tenido. Este es un caso real. Pero un caso ideal fuera, si al joven, no importando cuán pesada sea la silla o cuántos pisos tuviera que él subir, lo hiciese impávido, es decir, sin mosquearse, lo hiciese sin sentir ese esfuerzo que yo les digo. Él diría que la energía E1 menos E2 puede ser. Este sí existe. Esta diferencia existe. Perdón. Existe. Este es un caso de un superhéroe, de esos de Marvel. Ideal. Que no existe en la naturaleza. Siempre, recuerdan los principios de la termodinámica, el primer principio, el segundo principio, la entalpía, etcétera, la entropía, nos avisan eso, que cuando va a haber un movimiento dentro de nuestro mundo va a haber siempre una pérdida de energía. Entonces, eso es lo que quiere decir. Fluidos ideales son los recursos que nos hemos inventado para comenzar a abordar los problemas de la hidráulica, de la mecánica de fluidos y la hidráulica, a fin de comenzar a entenderlos. Porque no le podría pedir a ustedes, por ejemplo, que les plantee una ecuación diferencial que no tiene solución analítica conocida y les diga, ok, resuelvan esta ecuación y van a saber dónde la tal partícula de agua, al cabo de cierto tiempo, en este medio por donde está viajando, llega a parar. Entonces, es demasiado complejo eso para comenzar a establecer, comenzar a auscultar una teoría que se enseñe. Entonces, es mejor ir poco a poco entendiendo y conforme va pasando el tiempo, vamos acumulando conocimiento y vamos también resolviendo problemas más difíciles. Cuando yo estaba cursando la materia de hidráulica 1, es poco probable que hubiera podido resolver los problemas que ahora ya resuelvo. Soy más viejo, tengo más experiencia, resuelto más problemas, entonces me creo un poquito más capacitado para enseñarles. Es lo mismo. Poco a poco comenzaremos a construir el edificio de conocimientos que van a soportar cuando ustedes sean buenos ingenieros en el futuro. Entonces, eso. Y líquidos ideales no existen en la naturaleza, pero son un punto de partida para mejor entender los problemas de la hidráulica. A partir de ese conocimiento básico adquirido, ya podemos posteriormente abordar problemas reales, con líquidos reales. ¿Está bien lo que les digo? ¿Se comprende, jóvenes?
Sí, ingeniero. Ya, ok. Mientras algo que no esté tan claro, nada más me dicen, me paran y yo voy a intentar explicar de otra forma para que sea accesible para todos. Fluidos reales. Estos sí existen en la naturaleza. Déjenme escribir. Son todos los líquidos de la naturaleza. Algunos son muy complicados. Todos son muy complicados. Le pondré admiraciones porque pues es así. Muy complicados. Por ejemplo, imagínense, aquí en La Taquiña hemos construido un sistema de agua a fin de... No he dicho mal. Hemos construido un sistema de conducción de agua a fin de que cuando llueva muy fuerte, estoy dibujando muy feo, se pueda evacuar el agua de las lluvias en forma segura. Así digamos, es un canal. Como este. Y de aquí a poco tiempo atrás, en la próxima materia, ustedes van a ver que las dimensiones que pueden tener, no sé dónde se me está perdiendo este ancho versus el alto de agua que hay aquí en el canal, digamos aquí, al que le puedo llamar H, están vinculados. Se llama la sección hidráulicamente óptima. Y se va a ver que V podemos tomar como 2 veces H. Y este H va a depender de la pendiente que tiene el canal, va a tener de cuán rugoso es el acabado del canal, por ejemplo, si es de hormigón, si es de mampostería, si es piedra vista, si es suelo, etc. Vamos a reflejar aquí. De cuánto caudal nosotros esperamos transportar. Ese caudal es el caudal de una lluvia cualquiera, es una lluvia que se presenta cada 3 años, es una lluvia que ocurre cada 5, tal vez cada 10 años, y conforme más grande sea ese periodo, nosotros también vamos a esperar mayor caudal. Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos dar estos. Y son relativamente simples, son unas ecuaciones que son relativamente simples, pero tienen detrás toda una teoría que sustenta su uso. Relativamente fácil. Versus, si tenemos lo mismo, pero esta vez ya no agua, sino lo que la pasada clase les decía a ustedes jóvenes, ¿qué tal si es agua con lodo? Y se nos mete ahí a nuestro canal. Este es lodo, porque se ha desmoronado una ladera del cerro, y como han visto en los videos de esta temporada del año pasado, y del año pasado también en La Taquiña, ya no es agua. Es agua con lodos. Así. Y viaja. Y el lodo, el barro, tiene más fuerza para destrozar. Raspa, porque está llevando dentro de su cuerpo pedrones, pedazos de piedra, y los arrastra. Y lo hace a relativa gran velocidad. Tiene mucho poder, mucho más poder abrasivo que el agua simple que baja por el canal. Entonces, el descalabro que nos puede proporcionar este es diferente. Y este es un fluido que le vamos a reconocer como newtoniano y que corresponde a una definición dada por un investigador que se llama se llama líquido de Bingham. Así que es altamente viscoso, con viscosidad grande. En cambio, el agua sí tiene viscosidad, pero es pequeñita. En cambio, este otro no. Todavía no tenemos, creo, suficiente conocimiento para poder dimensionar un canal bajo estas condiciones, por ejemplo, el de la derecha. Entonces, eso es lo que les quiero señalar. Los líquidos reales
A veces pueden ser muy complicados y no todo está descubierto con relación a él. Seguramente en otras universidades, yo sé que en Japón están trabajando bastante con estos flujos de lodos, barros, mientras que acá en nuestra universidad más estamos trabajando con agua, pero es necesario porque ocurren estos deslizamientos y hay que encauzarlos. Hay que saber hasta dónde van a llegar, dado un caudal, una lluvia, dado un cierto tipo de material, hasta dónde preveríamos que estas lenguas de barro llegaran. Son cosas importantes que nos interesan. Ok, fluidos ideales, que son un concepto que nosotros tenemos para simplificar lo complejo de la naturaleza, versus fluidos reales. Y la diferencia entre ellos está que los fluidos reales, esto lo tengo que decir en profesor, tienen o admiten, tienen viscosidad y por ende tensiones de corte. Existen esos. Y, por supuesto, lo opuesto a lo anterior, existen pérdidas de energía cuando ellos se mueven. Existen pérdidas de energía. Preguntas, por favor, jóvenes, con relación a lo que les presento. En este caso del lodo, no solamente ya es agua, sino son dos. Miren, es el agua más un material sólido con distinta granularidad e inclusive podría tener agua dentro de él. Serían tres fases: fase líquida, fase sólida e inclusive una fase de gas. Mucho más complejo el intentar calzarle ecuaciones que describan la conducta de este fluido. Ok, entonces rapidito terminaremos esto porque este capítulo me está tomando más tiempo de lo que yo quisiera. Miraremos el concepto de tensión. Voy a poner así, esfuerzos. Lo que voy a hacer podría parecer muy evidente, pero quiero que lo sencillo que ello es, ustedes lo vean con otros ojos, no tanto como el procedimiento, sino el cómo yo lo voy a presentar, ¿ya? La forma de razonar quiero que ustedes atiendan. Entonces diremos, anótense, jóvenes, bueno, yo voy a escribir aquí un minuto. Sea un fluido en reposo o movimiento. Admitiremos eso. Este es nuestro punto de partida. Un fluido que está quieto o está en movimiento. Dentro de él, movimiento. Dentro de él, consideraremos un pedazo. Entonces acá debe ser pedazo. Entonces admitamos que hay un fluido que ya sea que esté en reposo o esté en movimiento. Y supongamos que de ese fluido, porque así lo queremos, un pedazo de él. Este pedazo es parte del fluido. Solamente estoy queriendo aislar un elemento de control. Entonces, este es un pedazo de fluido. Ahí yo voy a concentrar mi atención. Y miren lo simple, pero también lo elegante de esto. Dice, consideremos un plano cualquiera en él. Miren, un plano como este, que va a cercenar al tal fluido. Como si fuese una cuchilla con este plano, que puede tener orientación cualquiera, voy a cortar en dos. Y lo que vamos a observar es que a raíz de ese corte que es el plano,
mucho más delgado. Voy a tener el área cercenada. Y a partir de aquello podría decir, de lo que antes era una sola entidad, un solo cuerpo, a raíz del corte que se ha efectuado, ahora tengo dos partes. La parte 1 de la izquierda y la parte 2 de la derecha. Y podría señalar y decir, imaginariamente, después del corte, se retira la parte 2. Después de hacer el corte, jóvenes, retiro la parte 2. Este que sea el área A. Aquí me falta. Este que sea el área A. Retiro el pedazo 2. ¿Qué le pasaría al pedazo 1? Se desmoronaría. El pedazo 1 se desmoronaría. Porque miren, entre el 1 y el 2, que antes constituían en una sola entidad, internamente las fuerzas del tal fluido estaban en equilibrio. Una partícula estaba ejerciendo acción contra las partículas vecinas y las vecinas contra ella. Había un equilibrio interno. Pero ahora, con el corte que he hecho con el plano aquel, he separado la 1 de la 2. Entonces, si ya no hay la parte 2, la parte 1, en ausencia de las fuerzas que le equilibraban, se va a desmoronar, se va a chorrear. Es como si fuese el agua. Le parten al agua un poco, lo que va a hacer es desmoronarse y se va a formar un charco al pie. ¿Se entiende lo que les digo, jóvenes? De la parte 1 a la parte 2 hay una fuerza que ejerce y la 2 hacia la 1 tiene una acción de igual manera, pero de sentido contrario. ¿Está bien eso lo que les digo, jóvenes? Entre la 1 y la 2 hay una interrelación. Como cuando su chica les termina, su corazón queda roto y nada más que puede ser subsanada por otro clavo, ¿no ven? Así. Entonces yo lo puedo representar con una fuerza. Una fuerza que va a tener una orientación cualquiera. Es una fuerza en el espacio. Por ejemplo, esta. Es la fuerza. Muy grueso. Esta fuerza es, por ejemplo, la acción de la parte 1 sobre la parte 2. Pero habrá una homóloga, solo que en sentido contrario, una fuerza homóloga, con sentido contrario, que va a ejercer la otra parte sobre aquella. Estas dos son fuerzas. Aquí debía haber colocado una fuerza. Y si todavía permanecieran las dos partes unidas al inicio, menos F más F, 0. Entonces, internamente hay un equilibrio dentro de este cuerpo. Pero ahora que las he separado, se manifiestan esas dos. Para mantener la forma de la parte 1 y de la parte 2 separadas, tengo que ejercer una fuerza que reemplace ese contacto de las dos anteriores. ¿Está bien, jóvenes? Entonces podría decir que elija al cociente del módulo de la fuerza partido por el área, le diría, no igual, el esfuerzo o la tensión promedio sobre A.
Esfuerzo o tensión, cualquiera de los dos vale. Promedio porque es un área grande. Si fuese un punto, tal vez ya no podría no colocar promedio. Entonces, es la tensión o el esfuerzo promedio sobre el área A definido anteriormente. Sin embargo, la más de las veces nosotros solemos trabajar en sistemas coordenados cartesianos. Y si aquello ocurre, entonces bien podría yo proyectar la tal fuerza conforme la normal al plano. Aquí puedo trazar una normal al plano. Entonces, conforme la normal, aquí voy a poner 90 grados, podría descomponer esta fuerza en una componente normal, miren, es un vector n mayúscula, y en uno, t, tangente, o que está contenido en el plano. Aquí diré n y t son los vectores, son las proyecciones de t, perdón, de f en este. Ahí está. Sobre n, sobre el vector normal unitario y sobre el propio plano. Área A. Si es admisible por ustedes eso, nadie se pone en contra. Podría también definir entonces esto. El cociente entre el módulo de la fuerza normal al plano, partido por A, sería la tensión, normal promedio. Sobre A. Y a la par podría también decir el módulo de la fuerza que proyectada sobre la superficie A sería el esfuerzo cortante o cizallante también le dicen, y tiene varios nombres. Promedio sobre A. Parece tonto, jóvenes. Parece muy obvio, parece muy... No debiera estar presentándoles aquí, pero es importante para entender cómo vamos a proceder a posteriori. A ver, para entenderlo un poquito mejor. Pensemos en el tanque. Este es un reservorio de hormigón que tiene propósito de almacenar agua para la población. Y es un tanque grande. El tanque de ese mapa que tiene ya en temporal, alguna vez he visto, he entrado ahí. Tiene paredes altas. Debe tener unos 5 o 6 metros de profundidad. El otro día les decía, en algún caso, estas fuerzas podrían ser tantas que podrían hacer que este tanque, la deformada, por supuesto, la deformada, muy grande fuera, se abriera así, por efecto del agua. Hiciese girar las paredes en este sentido, las abriese. ¿Cómo debo calcular? Debo calcular con la fuerza F, esta tensión promedio. La tensión promedio está actuando ahí.
perdón, dibujo mal. Esta fuerza promedio, no sé cómo, contra el área que está aquí dibujada, o quizás más bien me debería inclinar por esta. Sí, cada vez consideramos al área de menor y menor tamaño, tendríamos los esfuerzos, más bien diré, los esfuerzos en un punto P. Pues ahora ya digo, si por si acaso nosotros ya dejaremos de pensar en el área y más bien me concentraré en el sitio donde está actuando la tal fuerza, y al tal lugar le llamaré punto P, podría definir nuevamente lo que nos interesa. Diría el límite cuando A tienda a 0 de la proporción que existe entre el módulo de la fuerza normal sobre el área sería el esfuerzo a la tensión normal, ya no sobre el área, sino sobre el punto P. Asimismo, el límite cuando el área tienda a 0 de T, la proyección de la fuerza externa, digo la fuerza interna F sobre el área nos va a proporcionar el esfuerzo cortante sobre P. El esfuerzo cortante sobre P. Y ninguno de ustedes, yo apuesto, podría discutir de que esta es una aproximación microscópica. Y esta, al contrario, es una aproximación macroscópica. ¿Cuándo usar una y cuándo usar otra? Va a depender del buen criterio que ustedes tengan. Esta, por ejemplo, es una aproximación macroscópica, pero podría plantearles y decirles, quizás nos convenga mirar la pared del tanque o de una presa, no hay nadie. Y podríamos decir, aquí está una partícula de agua, y esa partícula de agua está sometida a una presión, me he olvidado esto, es la partícula, o a una presión vertical, si el líquido está en reposo, todas estas van a ser la misma presión. Pero si el líquido está en movimiento, vamos a comprobar conmigo que esta presión va a ser diferente a la vertical, a la horizontal, a la transversal. Entonces, vamos a decir, a partir de esto que les estoy proponiendo, podemos abordar los problemas desde la perspectiva esta, o de una perspectiva más grande, conforme la información que tengamos y también los métodos disponibles para el dimensionamiento. ¿Está claro, jóvenes? No tanto quiero que vean ustedes la simpleza de aquello, sino el concepto que está detrás, la forma de abordarlo.
y la oportunidad que nos brinda para poder resolver problemas desde esos ángulos diferentes. ¿Entendido? Preguntas finales para concluir la clase. Disculpe, ingeniero, ¿es si cada vez consideramos al área A de menor y menor o de mayor y menor? Disculpe. Quizás no me expliqué suficientemente bien. Comenzamos con un abordaje a nivel macro, por ejemplo este. Cuando nosotros vayamos a hacer el diseño, yo les voy a decir, jóvenes, es un líquido y tenemos acá la fuerza. Voy a dibujar otra vez, la voy a mirar a la pared así, en perspectiva. El nivel de agua va a estar hasta aquí, jóvenes, les voy a decir. Y sobre esta pared el agua va a estar ejerciendo una acción que bien la podríamos nosotros abordar como si fuese una fuerza R resultante de la presión hidrostática. Y con esta fuerza resultante vamos a hacer equilibrio de momentos, vamos a hacer varias cosas, hasta que encontremos, por ejemplo, el espesor de esta pared para que soporte la acción y que también todo esté en equilibrio. Podríamos inclusive decir, miren, quizás este tanque es tan profundo que el nivel freático esté por aquí. Y porque aquí va a haber presencia de agua, acá va a haber un levantamiento, el tanque va a intentar flotar, y que de alguna manera a esta frazada le podría distorsionar, hacer una aproximación microscópica. Pero yo les voy a decir también a la vez de que podríamos intentar abordar el problema y decir, digamos así, esa es la pared del tanque, y calculemos imaginariamente, por supuesto, es un recurso de la imaginación, ¿cuánta es la presión aquí en el fondo? Y es bastante la presión. Pero si vamos un poquito más arriba, la presión va a ser más pequeña, y más pequeña, y más pequeña, hasta que sea cero, quizás aquí arriba. Que va a coincidir con la superficie de agua. Pues en la superficie de agua la presión será cero, pues ya comienza el aire. Entonces, para cada una de estas hay una presión en un punto, en este punto, y en los puntos intermedios que nosotros quisiéramos determinar. Miren, esta es una aproximación microscópica y esta una macroscópica. A partir de esta que es macro, vamos a poder llegar al micro, si es que acaso cada vez el área de análisis, esta pared grandota, esta que aquí estoy achurando, la hacemos más y más pequeña, vamos a dar en el caso de un punto, una partícula de agua, un punto, y la presión que ella recibe. ¿Se da cuenta? Vamos a abordar este problema. Pero cuando estemos en el capítulo 2 de dinámica, voy a decirles exactamente, sea una partícula que se está moviendo, ya haya una presión en el punto sobre la partícula, que tenga dirección X, que tenga dirección Y y tenga una perpendicular, por ejemplo. Y van a tener que ustedes hacer un esfuerzo de concentración para tratar de entender o de generalizar lo que ahora vamos a ver en el capítulo 2, al caso tridimensional más complicado del movimiento. Pero para ahora nos quedaremos en eso. ¿Está bien? Más preguntas, jóvenes. Ok, como no hay más preguntas, entonces habremos concluido la clase. La pena, jóvenes, es que no he podido grabar porque no hay la opción de grabar. Voy a tratar de subsanar eso para la siguiente clase. Muchas gracias, hasta luego. Pregunta. Sí, dígame. ¿Logró conseguir el link del Drive? Ah, sí, me han dicho los de allá, los entendidos, que se graba en mi Drive. Y de mi Drive yo tengo que pasarles, subirlo al tablón de anuncios y ustedes se van a descargar de allá. Entonces la pena es que hoy no tenemos la grabación. Ya, pero el día de mañana vamos a grabar y voy a hacer ese procedimiento. De mi Drive, que dice que se almacena en mi Drive, voy a subir al tablón y ustedes se descarguen de allá.
Listo, jóvenes, entonces hasta el día de mañana.